un mioma uterino, un pólipo uterino, o simplemente no tengo buena alimentación con carnes rojas, puede tener anemia ferropénica. Es la anemia más común de todas las anemias, junto con la anemia por enfermedad crónica, ¿ya? Entonces, estas son las causas, aquí están enumeradas, problemas para la absorción, como síndrome malabsortivos, diabetes duodeno, se absorbe, enfermedad celíaca, o pérdidas, ¿no? A través de las hemorragias menstruales, a través de cánceres de colon, etc. Lo cierto es que el hierro circulante va a poco hierro, la transferrina pueda transportar, va a haber dificultad para el llenado de la hemoglobina dentro del glóbulo rojo. Por ende vamos a tener glóbulos rojos pequeños porque tienen poca cantidad de hierro, poca cantidad de hemoglobina y de hierro, y vamos a tener glóbulos rojos pálidos porque hay poco hierro que capture el glóbulo rojo. En consecuencia, la anemia ferropénica es una anemia que va a dar células microcíticas, o sea, el tamaño del glóbulo rojo medido en femtolitros es pequeño, menos de 80 femtolitros de volumen, o sea, es un microcito. Y va a ser hipocrómico porque hay poca concentración de hemoglobina corpuscular dentro del glóbulo rojo y se ven pálidos, por eso se llama hipocrómica. Entonces hay una anemia, o ella da una anemia microcítica hipocrómica con volumen corpuscular medio, o sea, el tamaño volumétrico del glóbulo rojo es menos de 80 hectolitros. La anemia por enfermedad crónica, o sea, tengo una enfermedad de base, por ejemplo lupus, por ejemplo artritis, por ejemplo diabetes, por ejemplo cáncer, qué sé yo, insuficiencia renal crónica, pero tengo una enfermedad crónica, ello me va a propiciar a tener una mala utilización del hierro. Mientras que en la anemia ferropénica mis reservas de hierro son bajas, están disminuidas porque no puedo obtener hierro al torrente de la sangre, por la causa que fuera, o la pierdo en sangrado. En estos pacientes, los depósitos de hierro que están en el hígado, llamados ferritina, están dentro de los valores normales. Cuando el hierro por valencia más 2, es decir, el hierro ferroso, logra atravesar la ferrocortina que se encuentra en la membrana basal del enterocito del duodeno, ya sea que viene del hierro hemo o ya sea que viene de la conversión del hierro ferroso a férrico a través del transportador de metales valentes, este hierro luego termina convirtiéndose otra vez de hierro más 2 en hierro más 3 gracias a la hepastina, y como hierro más 3 recién puede ser transportado por la transferrina. En estos pacientes, las cargas o los almacenajes de hierro de depósito llamado ferritina también son altos. Cuando esto sucede, el hígado va a producir la hepcidina que va a inhibir a la ferrocortina. Entonces, por más que este paciente diabético coma carne, por más que este paciente con insuficiencia renal crónica coma carne, por más que este paciente lúpica coma carne, como sus depósitos de hierro están sobresaturados, no va a haber buena absorción del hierro y el dosaje de hierro en sangre es bajo. ¿Tiene hierro de depósito? Sí, en la médula ósea, pero no lo usa. No lo usa. Se ha propuesto pues que estos pacientes tienen citoquinas proinflamatorias circulantes debido a su enfermedad que bloquean pues la buena, por ejemplo, producción, la buena eritropoiesis medular, ¿no? Eso hace que se solicite menos utilización del hierro de depósito. En laboratorio estos pacientes generalmente van a tener una anemia con glóbulos rojos de tamaño normal y con cromías normales, pero tienen anemia, o sea, hemoglobinas circulantes
circulantes bajas. Pero también los pacientes con enfermedad crónica pueden tener anemia microcítica y hipotrófica, tal cual igual que un paciente con anemia ferropénica. Entonces, si viene un paciente diabético y tiene microcitosis con hipocromía, ¿qué cosa es? Déficit de hierro, no está comiendo bien, o es que tiene una anemia por enfermedad crónica. En ese caso hay que usar otras herramientas que nos ayuden a diferenciar si estamos ante un ferropénico o un paciente con mala utilización del hierro. En los pacientes que tienen anemia microcítica, hipotrófica, microcítica porque el volumen corpuscular medio es de menor de 80 hectolitros, ya dije que el valor normal va de 80 a 100. Entonces van a tener pues una anemia microcítica. Si dosamos la ferritina, que es la cantidad de hierro de depósito, en estos pacientes que tienen anemia ferropénica está baja porque lo están perdiendo por el mioma, lo están perdiendo el hierro, lo están perdiendo por las deposiciones, por ejemplo, o es que no consumen hierro. Entonces su hierro de depósito en el hígado es bajo porque está constantemente utilizándose para formar glóbulos rojos y sus pocas reservas que tienen las utiliza. Por eso es que estos pacientes tienen la ferritina, tienen ferropenia, pero también tienen depósitos de ferritina baja. Los pacientes que son anémicos crónicos por enfermedad crónica, por el contrario, vean, sus depósitos están normales o incluso elevados, les sobra hierro, pero no lo usan. Por eso el dosaje de ferritina está elevado. Sin embargo, la sideremia está disminuida, ¿ya? O sea, la cantidad de hierro circulante es baja. Esto te lleva a la conclusión de que una anemia microcítica con ferritina elevada y sideremia baja es una anemia de enfermedad crónica. Veamos este cuadro de acá. No es la única causa, pero estoy centrándome en las dos más frecuentes, que son la ferropénica y la de enfermedad crónica. El volumen corpuscular medio para la ferropénica está pequeño, porque hay poco hierro, pocas cantidades de globulina, que el glóbulo rojo es chiquito. En la enfermedad crónica puede ser normal o pequeño. El problema es cuando los dos son pequeños. La cantidad de hierro circulante es baja, porque aquí hay poco aporte o mucha pérdida. Y aquí porque no se utiliza el hierro, se queda almacenado. Una diferencia muy importante en estas dos es la transferrina. En las anemias ferropénicas, como hay poco hierro, el cuerpo produce mucha transferrina para tratar de captar las moléculas de hierro que ingresan ávidamente para poder llevarlo a la médula ósea o a los depósitos. En cambio, la enfermedad crónica, más bien, como hay el hígado que produce la transferrina, tiene gran depósito de hierro, pues la tienen concentraciones normales por disponibilidad. Punto importante cuando pedimos al paciente dosaje de transferrina para el diagnóstico diferencial. La saturación en ambas va a estar baja porque hay poco hierro circulante y poco hierro que se une a la transferrina, por eso hay poca saturación de transferrina. ¿Ya? Acá debe decir saturación de transferrina. Y la ferritina también es otro diagnóstico importante que nos va a hacer el diagnóstico diferencial, otro valor laboratorial que nos va a hacer el diagnóstico diferencial, ya que en la ferropénica hay poco hierro de reserva y aquí están los acúmulos de depósito altos. ¿Ya? Muy bien, lo mismo que he explicado hasta acá. No es la única causa de anemias microcíticas, la ferropénica y la de trastornos crónicos. También, por ejemplo, están las talasemias, pero esto ya es para especialistas, para pediatría y hematología. Usted como médico general sí o sí tiene que manejar al menos estas dos, que son las dos anemias más frecuentes del mundo mundial, la ferropénica y trastornos crónicos. Aquí está encerrado lo que hemos conversado, aunque aquí están los valores laboratoriales. Si tiene una ferritina, por ejemplo, de 10 y el otro tiene una ferritina de 300, entiendes que el segundo es una anemia por trastornos crónicos. Si ves que la
transferrina está en 420, será para ferropénica, pero si ves que su transferrina está en 250, 300 o en 100, entenderás que la transferrina pues no es interesante para el hígado, puesto que él está lleno de depósitos de hierro. Las otras anemias frecuentes después de las ferropénicas y las de enfermedad crónica son las megaloblásticas. Se llaman megaloblásticas porque, a diferencia de las dos anteriores, que pueden ser microcíclicas en volumen, en femtolitros menos de 80, estas tienen un femtolitro más de 100, o sea, el volumen del glóbulo rojo no se mide en litros, en femtolitros. Entonces, está muy elevada, tiene más de 100, 120, 115, qué sé yo. ¿Y cuáles son las principales, pero no las únicas causas de anemia megaloblástica? Los déficits de vitamina B9 y B2, incluso la B9 con folato, déficit de folato es la más frecuente, ¿ya? Entonces, estas dos vitaminas se absorben pues en distintos puntos de nuestro intestino, mientras que la vitamina B12 necesita el factor intrínseco para no ser, para poder ser transportada y no digerida por los ácidos gástricos. La vitamina B9, ella viaja, ¿no?, con normalidad. La vitamina B12 tiene que llegar hasta el ion terminal y la vitamina B9 se va a absorber a nivel del yeyuno, de las asas yeyunales. ¿Qué causas pueden hacer que yo tuviera un déficit de vitamina B12 o B9? Pues la principal es la déficit de ingesta. Las dietas extremadamente veganas, ¿no?, donde no hay consumos de carne ni productos derivados de animales, generarán estos déficits de vitaminas. Otras causas, por ejemplo, tenemos a la anemia perniciosa, en la cual hay anticuerpos contra las células parietales o cíclicas del estómago, no hay producción de factor intrínseco y por lo tanto la vitamina B12 está siendo destruida pues en el tracto gastrointestinal. Otras causas de déficit de vitamina B12, por ejemplo, es la resección del ilion terminal. ¿En qué contextos? Por ejemplo, que tengas una trombosis mesentérica que afecte a la porción del ilion, que tengas que reseccionar el ilion. Por ejemplo, gastrectomías, donde tengan que reseccionarte el estómago, una manga gástrica, cáncer de estómago, tuberculosis intestinal. Su principal ubicación de la tuberculosis es el ilion terminal. Son causas de déficit de vitamina B12 que no tienen que ver con el déficit nutricional. Con respecto al ácido fólico, es el déficit nutricional, no consumir pescados, lácteos, ciertas verduras, marinos que contengan el ácido fólico, la vitamina B9. Otras causas, síndromes malabsortivos que también pueden generar déficit de vitamina B12, por ejemplo, el flujo celíaco, sobrecrecimiento bacteriano en pacientes con diabetes mellitus, son causas de mala absorción, ¿ya? También infestaciones como Diphyllobothrium, no sé si estén por ahí, y así. Entonces, mala absorción, ¿no? Luego, una vez pregunta de ENA. Causa de déficit de vitamina B12, y por ahí salía Diphyllobothrium. Por eso la recuerdo. Bueno, entonces, son causas, ¿ya? Son causas del déficit de vitamina B9 o de vitamina B. El embarazo, importante también, ¿no?, donde hay alto consumo de vitamina B9 para la formación de células, y eso puede generar defectos del tubo neural, siendo el déficit de vitamina B9 o ácido fólico, que incluso les empiezan a dar a las gestantes antes de embarazarse, ¿no?, y durante la gestación, para evitar los miedos meningoceles, las espinas bífidas, etcétera, etcétera, ¿ya? Bien, entonces la vitamina B9 y la vitamina B12 son importantes porque ellas participan en la formación del DNA. Recordemos que estas células derivan de los progenitores eritroides, que a su vez derivan de los progenitores mieloides de la médula ósea
Entonces, aquí hay gran o alta división celular o mitosis. Antes de entrar en mitosis, estas células necesitan pasar por la interfase en la fase S de replicación del DNA. Esa replicación del DNA va a requerir pues copias de las purinas y la unión pues de las hebras de las cadenas de DNA. Entonces, tenemos aquí que la vitamina B12 actúa como una metiltransferasa que va a desmetilar a la tetrahidrofolato, que es la vitamina B9, esa que se ha absorbido a nivel del B1. Esa desmetilación la hace gracias a la vitamina B12. Ya desmetilada va a generar la conversión del monofosfato de desoxiuridina en monofosfato de desoxitimidina. Este timidilato ayuda a la polimerización del DNA. Recuerden que tenemos la DNA polimerasa, que era la que hacía, luego de que la helicasa desenrollara, un ratito. Seguimos. Entonces, ¿esto qué va a generar? Que la célula demore más, ¿no? O salga de una manera inmadura al torrente de la sangre. Van a ser células de gran tamaño, crecidas, ¿no? Inmaduras también, con multiplicación celular lenta, citoplasma normal, de gran tamaño. Va a haber mucha celularidad en la médula ósea, por eso cuando le pulsan la médula ósea sale celularidad aumentada. Un valor laboratorial que nos ayuda a sospechar que estamos ante una anemia megaloblástica en el contexto de esta fisiopatología es la homocisteína. Esta homocisteína va a estar severamente aumentada porque al haber déficit, por ejemplo, de vitamina B9 o al haber déficit de vitamina B12, ella va a aumentar intentando generar más o sea, esta acción de metiltransferasa de la vitamina B12, si hubiera poca o hubiera poco tetrahidrofolato, para tratar de generar más timidilato para mantener la polimerización del DNA. Por eso que ella se encuentra elevada en este momento. ¿Qué vamos a poder ver? Aparte de que la hemoglobina está baja, en todas las anemias que estamos mencionando, todas tienen hemoglobina baja, pero hay diferencias en el tamaño del glóbulo rojo, diferencias en la cantidad de concentración de hemoglobina, porque son hipocrómicas, microcíticas. En este caso, estas anemias van a ser macrocíticas, ¿ya? Van a verse en el torrente de la sangre. Vean, este es un glóbulo rojo normal. Perdón, hace rato no les mostré aquí, vean. Acá vemos glóbulos rojos que probablemente hayan algunos muy chiquititos y pálidos, ¿ya? Normalmente un glóbulo rojo debe verse más grande, todo rojo pintado, ¿no? En su interior. Por eso se ve acá glóbulos rojos microcíticos hipocrómicos. En este caso vemos glóbulos rojos megaloblásticos, incluso inmaduros. Vean el tremendo núcleo que hay. Esto es un glóbulo rojo normal, pues algunas saldrán así. Otra característica es que vamos a tener también alteración de otras series hematológicas como los polimorfos nucleares, quienes que se van a producir neutrófilos hipersegmentados, o sea, van a tener varios núcleos, normalmente pueden tener de 6 a más núcleos. Y vamos a tener un volumen corpuscular medio elevado. Muy bien, son características de la anemia megaloblástica. Las anemias hemolíticas congénitas. Dentro de las anemias megaloblásticas, como son glóbulos rojos grandes, va a haber hemólisis dentro de los vasos, del vaso, y va a generar un ligero aumento de la bilirrubina, ¿ya? Es ligero. También va a aumentar una enzima que es la HDL, que es una enzima que está dentro de las células y que cuando hay destrucción celular se eleva. Entonces, otra característica, hemolítica acá es la HDL elevada, y también puede haber bilirrubina ligeramente elevada, ¿ya? Pero en cambio las anemias hemolíticas va a haber mayor destrucción de los glóbulos rojos. ¿Por qué? Porque van a haber más glóbulos rojos defectuosos.
son congénitas porque van a haber mutaciones en los cromosomas que van a generar un déficit de alguna cosa en ese glóbulo rojo que ya vamos a estudiar. Para esta clase solo voy a hablar de efectos de membrana y de efectos de la hemoglobina. Esta es la membrana del glóbulo rojo, tiene proteínas integrales y una mitad de fosfolípidos, cualquier célula eucariota. Las glucoproteínas, como por ejemplo la glucoforina unida a azúcares, es la que da los grupos sanguíneos, por ejemplo. Y tenemos esta proteína que es la banda 3, que tiene una comunicación, una unión con proteínas intracitoplasmáticas como la anquilina y la alfa-espectrina, ¿ya? Entonces, entendiendo esta membrana celular, veamos la primera anemia hemolítica congénita, la esferocitosis hereditaria. Tenemos genes que van a producir la banda 3, genes que van a producir la anquilina que une a la banda 3 con las espectrinas alfa y beta, y también pues, genes que van a producir esas espectrinas. La mayoría de mutaciones con respecto a estas tres proteínas se dan en el cromosoma 8 en el brazo corto, que es el que produce la anquilina. Entonces, estos pacientes van a tener trastornos pues, de la membrana, en el que este glóbulo rojo, que tiene una forma bicóncava, tiene que vivir 120 días y tiene que ir y circular desde la aorta, arterias de mediano tamaño, de pequeño tamaño y el endotelio, que es microscópico, y en ese pasaje se va a deformar como su citoesqueleto y sus proteínas unidas a la membrana están defectuosas porque hay una mutación que ha generado una mala proteína anquilina, va a empezar a perder porciones de membrana de la capa lipídica con los lípidos, va a haber aumento también de la permeabilidad de la membrana, va a ingresar agua y sol. Va a terminar generando este glóbulo rojo que puede ser pequeñito, o sea, un microcito, un corpuscular medio, menor de 80, también va a producir que se vuelva como un balón de fútbol, como un limón, como una naranja. Recordemos que el glóbulo rojo tiene la forma bicóncava. Entonces se ha deformado hacia un esferocito en el transcurso de su circulación por los diferentes vasos del cuerpo. Cuando llega al vaso como esferocito no es reconocido como una célula normal y llega a producirse una hemólisis extravascular. ¿Ya? Laboratorialmente, de acuerdo a esta fisiopatología, ¿qué podemos encontrar? Bien, tenemos, las anemias tienen miles de clasificaciones. Hay anemias por, ¿cómo se llama? Anemias por el tamaño del glóbulo rojo, microcíticas, macrocíticas. Por ejemplo, si es que la médula ósea responde o no responde. Te doy un ejemplo. Si tienes un cáncer de médula ósea, te va a dar anemia. Y va a ser una anemia arregenerativa, ese es el término. Pero si tu médula ósea está sana, por algún motivo tienes glóbulos rojos alterados, hemoglobina alterada, destrucción de glóbulos rojos, la médula ósea va a responder y va a haber una gran producción de glóbulos rojos. Se llaman las anemias regenerativas. Esta enfermedad está dentro de ese diagnóstico de las anemias regenerativas. Si por ejemplo tienes una hemorragia, por la causa que fuera, por ejemplo tengo un pólipo uterino, tengo un mioma uterino, o me corté por un traumatismo, tengo una hemorragia profusa, en ese momento mi médula ósea va a empezar a producir gran producción de glóbulos rojos por hipoxia gracias a la eritropoyetina. Si yo tengo destrucción de glóbulos rojos como la esferocitosis hereditaria, que es un defecto de membrana, acá se ha encerrado mal el hemoglobinopatía también, pero es para encerrar también defecto de membrana, entonces es una anemia que va a hacer que mi médula ósea produzca mucho glóbulos rojos. ¿Cómo se ve reflejado eso en el laboratorio?
sangre tiene 1 a 2 días para circular y volverse glóbulo rojo maduro, ¿ya? Pero en este caso salen muchas estirpes inmaduras y van a copar la sangre periférica. Generalmente los reticulocitos van entre 1 al 2% en el torrente de la sangre. De todos los glóbulos rojos que tengo en sangre periférica, 1 a 2% son reticulocitos. Pero en estos pacientes con reticulocitosis hereditaria pueden tener reticulocitos del 10%, 8%, 11%. O sea, tienen una gran explicación y vamos a encontrar gran valor relativo conceptual de glóbulos rojos inmaduros. Que si tú lo quieres mencionar como valor absoluto son más de 90.000. De esos 5 millones, más de 90.000 son de reticulocitos. Deberían ser menos de 1 o 2% de la sangre, ¿ya? Esos son los reticulocitos. ¿Qué más podemos encontrar laboratorialmente? En la lámina periférica. Mira, acá vemos un glóbulo rojo totalmente hipertrófico. Aquí también súper rojo, intensamente rojo, hipertrófico. Estos pacientes van a tener concentraciones de hemoglobina corpuscular elevado, o sea, demasiada hemoglobina. ¿Qué, doctora? ¿Por qué pasa eso? Eso pasa porque como el glóbulo rojo se va achicando, entonces la misma cantidad de hemoglobina sigue ocupando ese espacio, pero el glóbulo rojo se hace más pequeño. Entonces pareciera que el glóbulo rojo tuviera más hemoglobina, pero no es que tiene más hemoglobina, simplemente la concentración en ese espacio ha aumentado. Entonces eso se va a ver reflejado como aumento de la concentración de hemoglobina corpuscular media en el glóbulo rojo. Otra característica es que a veces van a haber esclerocitos pequeñitos, o sea, microcitos. La anemia, la esferocitosis hereditaria, mira, tiene glóbulos rojos de distintos tamaños. Puede tener grandes, puede tener chiquitos, medianos, porque todos están perdiendo su membrana celular según el día en el que estén viviendo. Eso genera un aumento del índice de variabilidad de los glóbulos rojos, que seguramente lo van a mencionar en sus estudios clínicos. Hay una alta variabilidad del RDW, porque hay glóbulos rojos grandes, chiquitos, medianos. A veces puede ser que tú lo leas como microcítico, pero puede ser normocítico también. Pero lo cierto es que hay mucha variabilidad del tamaño del glóbulo rojo. Y esto es una visión bidimensional, ¿no? Bidimensional nada más, pero tienes que imaginarte dimensionalmente que tiene forma de un esferocito. No es patognomónico de la esferocitosis. Hay otras enfermedades que pueden dar también esferocitosis, por ejemplo los cánceres, pero son características laboratoriales. Puede haber aumento de LDH por destrucción de estos glóbulos rojos anormales en los vasos sanguíneos, ¿ya? O sea, hay hemólisis, hay bilirrubina elevada, HDL elevado, hemoglobina corpuscular media elevada, reticulocitos elevados, y puede haber microcitosis a veces, normocitosis a veces, con un índice de variabilidad de RDW alto. En cambio, la anemia ferropénica, todos son chiquititos, todos. Entonces su índice de variabilidad es normal, todos son chiquititos. Muy bien, seguimos. Aquí vamos a hacer una corrección, ¿ya? Esta X debería estar acá en la beta. Lo que pasa es que en algún tiempo lo puse para alfa talasemia y no lo he cambiado. La X debe estar en la B. Importante algo, cuando este estudio se va a confundir, por favor, en la B. Listo. Vamos a ver. Nosotros tenemos distintos tipos de hemoglobina. Hay hemoglobina A, hemoglobina A2, hemoglobina F. Son las tres hemoglobinas circulantes en el ser humano. Claro que el grueso de nuestra hemoglobina está en la hemoglobina A, compuesta, es un tetrámero compuesta por 2 cadenas alfa y 2 cadenas beta. Ya tú lo sabes eso. Y en el medio tiene el hierro que le da esa
Esas cadenas beta son proteínas y están codificadas en locus dentro de cromosomas. ¿De qué cromosomas? Necesitamos 2 cromosomas en esas estirpes, esos glóbulos rojos, 2 cromosomas, el 16 y el 11. No solamente tenemos hemoglobinas de cadenas alfa y beta, son el 97%, el 2% o a veces un poquito más, están las cadenas 2 alfa y 2 delta. Siempre las que cambian son las que no son alfa, todas tienen alfa. Y las fetales que son 2 alfa y 2 gamma. Las cadenas alfa se producen en el cromosoma 16 y las beta se producen en el cromosoma 11, así también la delta y la gamma. Estas no, porque son de la vida embrionaria, no es el caso. Si yo junto 2 cadenas alfa y beta del 11 y del 16, del 11 y del 16 alfa delta, y así tengo estas, ¿ya? Entonces la enfermedad viene a que yo tengo mutación para producir la cadena beta. Por lo tanto, tengo poca hemoglobina A y voy a pasar la producción a las cadenas delta. Entonces voy a tener gran cantidad de aumento de hemoglobinas A2 y hemoglobinas fetales. ¿Ya? Esas hemoglobinas fetales no son eficientes porque tienen una alta fijación del oxígeno. No les gusta soltar el oxígeno cuando llegan a los tejidos. Acá tenemos un cuadro de Rubin que les muestra cómo es que se forman las uniones de cadenas y qué significa cada una. Tienen 2 cadenas alfa y beta, pues eso es normal, 97% de nuestras cadenas la vida postnatal. Pero mira, acá tengo un tipo de hemoglobina, acá de hemoglobina A. Si yo solo tengo 2 cadenas alfa y 2 cadenas delta, esto es una beta talasemia. Se llama beta talasemia no porque tengo cadenas beta, sino porque no las produzco. Y si tengo alfa talasemia, no es que porque yo produzco muchas cadenas alfa, sino es porque más bien no produzco las cadenas alfa, ¿ya? Entonces la beta talasemia, ¿no? ¿Esto existe en nuestro cuerpo? Sí, sí existe. Dije que es del 2%, no más a veces. Pero está presente en la beta talasemia. La hemoglobina A2 y la hemoglobina fetal son 2 cadenas alfa y 2 cadenas gamma. También está presente en las beta talasemia, como se puesto acá. Mala hemoglobina, pésima hemoglobina, tiene una alta afinidad por el oxígeno y cada vez que llegue al riñón, al cerebro, pasa ese glóbulo rojo y ahora está lleno de cantidad de hemoglobinas A2 y cantidad de hemoglobinas fetales. Si tiene 1000 fetales, 1 o 2 liberarán el oxígeno, el resto se queda con el oxígeno. Entonces hay hipoxia celular hacia esos tejidos, ¿ya? Hay mucha producción de hemoglobina A2 y estas cadenas alfa, como ahora produzco en cantidades masivas, ahora puedo tener fallas para producir esa cadena alfa, ¿ya? Se vuelven inestables, precipitan en tetrámeros en la médula ósea o fuera de la médula ósea. Vamos a tener entonces una eritropoiesis ineficaz y hemólisis. ¿Esto qué hace? De que yo produzca más eritropoietina, porque hay hipoxia, hay eritropoiesis ineficaz. Esto va a desencadenar lo siguiente: que yo aumente obviamente la producción de glóbulos rojos de las estirpes mieloides, eritroblásticas, ¿no? Va a haber una hematopoiesis intravenosa, va a haber una hiperplasia de la médula ósea cuando hace biopsia de la médula ósea, gran celularidad, y vamos a tener incluso hematopoiesis fuera de la médula ósea, por ejemplo en el cráneo, zona donde normalmente no producimos fuego. Muy bien, esta anemia va a requerir que tú tengas más habilidades para absorber hierro. Y estos pacientes van a tener que estar transfundiendo sangre constantemente. Eso aumenta el hierro corporal y produce enfermedades llamadas hemosclerosis.
tenemos gran producción de alfa-globinas, precipitan, y al precipitar estos tetrámeros, ¿no?, de alfa-globinas, van a producir destrucción dentro del vaso, el órgano vaso, pero también pueden tener destrucciones dentro de los vasos sanguíneos. Por eso existen hemólisis, solamente a veces son extravasculares, o sea, dentro del vaso, pero hay otras que son intravasculares y hay otras que son extra e intravasculares, ¿ya? Entonces va a haber anemia por destrucción de glóbulos rojos, vamos a tener hipoxia tisular por esta hemoglobina fetal, por la mala hemoglobina A2, aumento de la eritropoyetina y expansión, va a haber médula ósea hipercelular y también extramedular, que se puede ver, por ejemplo, en estos rayos X de cráneo, con esas radiolucencias, ¿no?, pelúcidas, perpendiculares que se ven en la tabla externa del cráneo de estos niños, ¿ya? Va a haber hemosiderosis, también gran absorción de hierro, almacenaje de hierro, y va a haber hemocromatosis. Entonces, esas son las consecuencias de esta enfermedad. Tenemos otra enfermedad que es la drepanocitosis, también llamada anemia de células falciformes. ¿Por qué? Porque tienen la forma de una hoz. Estos glóbulos rojos van a terminar teniendo la forma de una hoz. La hoz que usan muchos agricultores, que en inglés se llama phalanx. Por eso se llama falciforme. En estos pacientes vamos a tener una sustitución de la cadena 13 del ácido glutámico en la posición 6 por una molécula de valine. Entonces, este triplete que tenía que ser CTC, ahora es CAC, y va a codificar pues ya no glutámico sino valine. El cambio de estos aminoácidos generan una nueva hemoglobina llamada hemoglobina S. ¿Ya? Cuando esta hemoglobina S pierde el oxígeno o este glóbulo rojo se deshidrata, va a haber una polimerización de esta hemoglobina S que precipita dentro del glóbulo rojo y lo va a traccionar y le va a generar esta forma falciforme, ¿ya? Entonces, desoxigenado, pierde agua y hasta que se vuelve irreversiblemente falciforme. Esto va a tener, ¿no?, acá veamos la posición del cambio del ácido glutámico por valine, ¿ya? ¿Qué más? Acá vemos cómo es el problema de esta enfermedad de la fisiopatología. Hay gran acúmulo de estas células falciformes que lo que terminan haciendo es construir vasos pequeños, medianos, arteriolas, microvasos, capilares. El flujo sanguíneo se ve interrumpido y por ende empiezan a presentar infarto, ¿ya? Eso es un síntoma importante de esta enfermedad, la isquemia de los órganos del cuerpo humano. Entonces, ahí vemos en esa imagen los glóbulos falciformes que vemos aquí. Algunos todavía están normales, todavía no se han deformado, una visión lejana y una visión cercana, ¿no? Algunos que están aún más. Estos son los culpables de producir infartos de vaso, pueden generar accidentes cerebrovasculares, infartos retinianos, ¿no?, derivados de las ramas de la arteria aortal, y va a producir isquemia, aparte de anemia, isquemia. Ahí tenemos el eritrocito que tiene una forma bicóncava, precipitan estos hemoglobinas S, deforman el glóbulo rojo y se vuelve irreversible, ¿no? Esto va a generar, mira esto, este corte transversal de este vaso. Imagínate que sea una rama de la arteria cerebral media, o imagínate que sean las interlobales del riñón, o las arteriolas aferentes hacia el medio, y así, o al hueso, las ramas de la arteria femoral, o qué sé yo, que llegan a tu hueso. Entonces va a dar infartos óseos que luego se infectan, osteomielitis, jóvenes mujeres que van a la emergencia con accidentes de 19 años que le da infarto cerebral.
que repasen en casa qué cosa es un volumen voluminosidad medio, los valores normales, cuánto es el valor normal de la concentración, microcíclicos, hipocrómicos, el contexto de la cantidad de hemoglobina, cuánto es lo normal de transferrina. Ya dijimos que la transferrina está elevada en la anemia ferropénica, pero disminuida en la anemia de enfermedad crónica. Ya dijimos que la ferritina en valores bajos, ferropénica, y en valores altos, enfermedad crónica. Y estos cuadros de resumen para que usted practique porque los exámenes de nada de circulado les van a recordar. Vamos a ver ahora alteraciones de la coagulación, la hipercoagulabilidad. Pues los coágulos se pueden producir en las arterias o en las venas, ¿no? Los coágulos pues están hechos de plaquetas, trombos, factores de la coagulación. Entonces, en las arterias, cuando hay un flujo turbulento, hay obstrucción, grasa, y puede producirse en las arterias o en las venas, ¿ya? Esto puede ser porque yo tenga mucha actividad de las plaquetas, por ejemplo, una trombocitosis. O puede ser que yo estoy inmóvil todo el día y se atoran ahí las plaquetas. Hay muchas causas. Entonces, puede ser también porque tenga mucha actividad de mis factores de la coagulación o porque no puedo eliminar la actividad del factor de la coagulación también, ¿no? O tengo alterada la fibrinolisis. Entonces puede darme estado de hipercoagulabilidad. Ejemplo, por ejemplo, alteraciones de las plaquetas. Si tengo una aterosclerosis de la coronaria, pues me va a dar obstrucción, ¿no? Infarto. Tengo aterosclerosis de la carótida, me puede dar obstrucción de la carótida e infarto. Y así. Actividades aceleradas, vamos a ver en un momento un cuadro general, ¿ya? En las embarazadas, por ejemplo, hay gran producción, hay una hipercoagulabilidad porque hay aumento de estrógenos, eso genera muchos factores de coagulación activados, ¿ya? La inmovilidad produce éstasis de la sangre y eso genera que se junten las plaquetas y se active la vía de coagulación. Aumento de la función plaquetaria. Veamos si las plaquetas funcionan mucho. O sea, yo tengo hay enfermedades primarias y secundarias. Las primarias, por ejemplo, las enfermedades de médulas óseas, mieloproliferativas o trombocitosis esencial. Y las secundarias, por ejemplo, intervenciones quirúrgicas, cánceres, todo lo que vemos al día de los hospitales. O sea, no importa la especialidad que tengas, has operado un paciente o es un paciente con una artritis reumatoide o tiene un cáncer, leucemia, etc. Puede hacer aumento de la función de la plaqueta, ¿ya? Podemos también entender que estos pacientes puedan tener recuentos plaquetarios altos, hasta 1 millón de plaquetas. El valor normal de las plaquetas va de 150.000 a 350.000. Más de 350.000 ya se llama trombocitosis, ¿ya? Estos pacientes van a tener aumento de una proteína que es la tromboyetina y que es clave pues para la diferenciación en la médula ósea del estirpe megacariocitos, porque en estos pacientes enfermos pues no tienen aumento de citoquinas que estimulan a esa tromboyetina. Esta tromboyetina tiene su receptor en su célula madre progenitora en la médula ósea y va a dar señales intracelulares ERK y STAT, ambas para diferentes funciones, para aumento de la producción de plaquetas y para aumento de diferenciación y supervivencia de esta célula, ¿ya? Entonces, una forma de tener trombocitos elevados. Hipercoagulabilidad. Ya no plaquetas, sino problemas de los factores de la coagulación. Por ejemplo, voy a mencionar las más frecuentes porque hay muchas. Por ejemplo, que tengas alteraciones en el factor 5. Este factor 5 de la coagulación actúa, ¿no?, cuando vamos a activar la vía común de la protrombinasa junto con el 10 y el calcio. Entonces, esta vía común se activa para finalmente que la trombina actúe en la y
mutación de la protrombinasa, sino es un efecto protrombótico. Mutación del gen del factor 5 de Leiden en el cromosoma 1 en el brazo largo. Resistencia a la proteína C, que es parte de la vía de la anticoagulación. Esta proteína C genera un estado de proteína 5, factor de coagulación 5 activado a inactivado. No va a haber ese momento y vas a estar en un estado de protrombina. Mutación de la protrombina. Esta protrombina en la que ese factor nos va a hacer la trombina para formar el coágulo estable. Entonces hay un aumento de la producción, transcripción de esta proteína de este gen y hay aumento de trombosis. Otra causa, más bien que tengas deficiencia, por ejemplo, de proteína C, que existe, o deficiencia de proteína S, que son parte de la vía de la anticoagulación, no hay, vas a estar más procoagulante, por efecto de la biología. Pues son causas raras, pero existen. Secundarias son más frecuentes. ¿Cuáles son las causas secundarias? En estos casos los pacientes van a tener más actividad procoagulante y poca actividad anticoagulante dentro de los vasos sanguíneos que se van a lesionar en esas personas, porque recuerden que nosotros estamos haciendo lesión vascular, miles, dice Guyton, todos los días, pero no nos desangramos porque formamos nuestra hemostasia, pero en estos casos esa hemostasia va a estar sobreexagerada. Por ejemplo, pacientes que tienen reposo en cama o inmovilizados, por la causa que fuera, los desgastes, es un abuelito con ACV isquémico, es un paciente con una fractura por un traumatismo de columna, pero tiene que estar postrado. Ese paciente va a generar, tiene alto riesgo de generar trombos, coágulos, ¿ya? La fibrilización auricular, por ejemplo, y otras causas que tienen menos riesgo, hay el uso de anticonceptivos orales, tienes los estados hiperestrogénicos, el síndrome nefrótico, donde pierden proteínas y activan gran producción de proteínas, entre ellos factores de la coagulación y así el tabaco. Por ejemplo, los pacientes que tienen insuficiencia cardíaca traumática, porque en estos pacientes la sangre no circula bien porque el corazón está insuficiente. Se estanca la sangre y producen estados de liberación de coágulos. La hipercoagulabilidad, importante en los pacientes que llevan a la emergencia con su trombosis, entonces por uso de anticoagulantes o esto se eleva con una cantidad de estrógenos en sangre y también el hiperestrogenismo durante el embarazo. ¿Por qué? Porque dice que hay una reducción en la síntesis de la antitrombina 3 que inactiva el factor 10 y el factor 9 de la coagulación. Los tumores malignos también, los adenocarcinomas, producen proteínas procoagulantes, y los abuelitos que se ha detectado que tienen poca producción de prostaglandinas y 2. Cuando formamos el tapón de plaquetas en el vaso, porque se acaba de romper el vaso espontáneamente, entonces, por ejemplo, ya sabemos que hay liberación de COX-1 de la membrana de la plaqueta que produce el soposano A2 para la agregación plaquetaria, ¿no? Pero luego esto puede ser inhibido gracias a también el ácido araquidónico a través de la producción de la prostaglandina y 2 derivada del endotelium. Pero como el endotelium de los abuelitos no produce buena cantidad, ellas se van a seguir agregando y se van a seguir agregando y van a producir más predisposición a trombos o coágulos en el organismo. Otro es la hipercoagulabilidad secundaria por el síndrome antifosfolipídico. Esta enfermedad se suscita porque empiezan a producirse anticuerpos. El cuerpo pierde la tolerancia en algún punto de la vida de esa mujer, la tolerancia contra la proteína, la beta 2 lipoproteína 1. Es una proteína de membrana del endotelium y empieza la producción masiva de anticuerpos de tipo inmunoglobulinar.
anticuerpos contra esta proteína. Doctora, pero se llama antifosfolípidos, porque no va contra los fosfolípidos. Confusión número 1 para esta enfermedad. No va contra los fosfolípidos de membrana, va contra la glicoproteína que es parte del fosfolípido de membrana. Pues dice que esta enfermedad puede ser primaria de un ser humano, puede ser tener un síndrome antifosfolípido, o puede ser que esté dentro del contexto de otra enfermedad, especialmente el lupus, ¿ya? El lupus eritematoso. Entonces, se secretan citoquinas cuando hay esta unión del anticuerpo con estas glicoproteínas, que van a empezar la secreción de citoquinas por parte del endotelio para activar plaquetas, que activan las células endoteliales, que producen sustancias protrombóticas y también que las plaquetas generen gran proteínas de glicoproteínas 2B3A de membrana plaquetaria para que se unan con otras plaquetas y empiece la formación del trombo, ¿ya? Y estos pacientes pueden producir trombosis arteriales y trombosis venosas. Pueden venir a la emergencia por infartos, accidentes cerebrovasculares, pueden venir por trombosis venosa profunda del miembro inferior, trombosis, tromboembólico pulmonar. Y si fuera que esta mujer está en edad fértil y se embaraza, también tiene efectos sobre las membranas de las células trofoblásticas, sobre las lipoproteínas de las membranas trofoblásticas, y hace que haya menos proliferación de estas células, generando mala formación de la placenta, porque ellas van a ser la futura placenta, y eso genera abortos espontáneos como parte de la clínica de esta. Doctora, pero ¿por qué se llama anticoagulante lúpico? ¿Por qué no usan anticoagulante lúpico si esta enfermedad no me está produciendo, o sea, si me da anticoagulación, o sea, no me voy a desangrar, lo que está produciendo son trombos? Vamos a llegar a eso. Entonces, la primera confusión con esta enfermedad es que primeramente no va contra los fosfolípidos, sino va contra el glicoproteína. Segundo, que produce trombosis y estados de hipercoagulabilidad. No es que es anticoagulatoria, más bien es procoagulatoria, cuando produce coágulos y trombos, ¿ya? Pero ¿por qué se llama entonces el anticoagulante lúpico? Te puedes confundir. Se le da anticoagulante lúpico porque en el laboratorio en esta enfermedad, esos anticuerpos en el laboratorio in vitro, lo que producen es, según dicen cuando han estudiado a las pacientes lúpicas, que se une pues en no sé qué prueba harán, se unen los fosfolípidos de membrana y terminan quemando rutas que inhiben la coagulación. Por eso de forma errónea se le puso anticoagulante lúpico, ¿ya? Pero ya sabes que es procoagulante, ya sabes que va contra la glicoproteína. Puede ser enfermedad sola o en el contexto de lupus. Hace mucho tiempo le iba a dormir que me llamó la atención de una paciente que llega de emergencia por afasia, no podía hablar, parálisis de la cara y brazos, ¿no? Y también una parálisis, tenía 20 años y llega con infarto. No es común, pues una mujer joven tiene infarto cerebral de esa magnitud. Y entonces empiezan los estudios y tenía el antecedente de ser lúpica, era lúpica. Y se le dosa el anticoagulante lúpico, estaba elevado, y se le hizo una ecografía y se encontraron en las válvulas cardíacas trombos con vegetaciones de ligma sástica, que son vegetaciones asépticas de cuerpos oxígenos y que se desprendían pues hacia la aorta y llegaron pues al cerebro, ¿no? Entonces, da eso. Trombos venosos y arteriales. Puede ser una mujer que llega por trombosis joven o un varón también que tiene una trombosis arterial en la pierna, un varón también. Trombosis venosas profundas, dice, en miembros en el 50% y el otro 50% tromboembolismos pulmonares, dolor en la pierna, hinchazón
hinchazón de la pierna, dolor intenso, les mata el dolor. ¿Qué más? En el tromboembolismo estás barriendo y de repente te falta el aire súbito, de la nada te falta el aire. Si es un tromboembolismo masivo ya te mueres ahí. Pero si es leve, una rama de la arteria pulmonar derecha o una subrama, te falta el aire y llegas a la emergencia con dificultad respiratoria. Afectaciones valvulares, abortos espontáneos en mujeres jóvenes fértiles. Abortos espontáneos. Hemorragias. ¿Por qué te ponen tantos temas, ah? Ya me cansé. Prestas atención. ¿Qué? Estás pensando que haces pauta y media en la cocina. No te va a gritar, no te que habla. Presta atención. No seas distraído. Este es tu momento. Porque luego cuando lees, recién ahí quieres entender. Ya no estoy. No me puedes llamar. Porque en ese momento de tu examen yo estoy relajada ya. Estoy paseándome, me estoy yendo a mi full day, montando y me hacen rellenar. Solamente. Ya. Entonces, dice hemorragia relacionada con alteraciones plaquetarias. Bien, pues las plaquetas, así como las plaquetas pueden confabular para hacer mucho, funcionar mucho y formar trombos, ellas también pueden estar deficientes y producir hemorragia. Recuerden que en la hemostasia teníamos tres momentos: la contracción de la capa muscular del vaso, luego venía la formación del tapón plaquetario y en tercero venía la fibrina que formaba esta malla de contención de este tapón para que lo haga rígido. Si no viniste a esa clase, no es mi problema. Entonces, todo tiene una concatenación, por eso debes venir a tus teorías. Bien, entonces, porque luego vas a estudiar en clínica ya, y ahí vas a estudiar mucho. Ahí te van a estudiar. Después vas a ir a clínica, insuficiencia cardíaca. No sé qué vas a ver, pero yo creo que algo vas a ver. Lo que estamos enseñando ahorita. Entonces ahí tenemos menor producción de plaquetas. Por ejemplo, doctora, que su médula ósea está enferma porque de ahí nacen las plaquetas del megacariocito, una cáncer, médula ósea, leucemia, anemia, radioterapias, medicamentos antineoplásicos, infecciones que vayan a la mierda, VIH, citomegalovirus. Tengas un vaso grande por la causa que fuera que atrapa mayor cantidad de plaquetas. Reducción de la supervivencia, por ejemplo, tienes autoanticuerpos contra la membrana de la plaqueta, ¿no? Trombocitopenias autoinmunitarias. Otros anticuerpos que pueden dirigirse también contra lipoproteínas de la membrana, no pueden ingresar, entonces no se pueden unir, pues no se pueden unir entre ellas. Consumo excesivo, ya lo vamos a ver, en la coagulación intravascular seminal. Le puse este cuadro para que vean que cuando tienes plaquetas menos de 20.000, te pagan los premios. Hemorragia espontánea, el paciente está respirando y se está desangrando. Tienes que transfundirle plaquetas, pues inmediatamente. Hacen ACVs hemorrágicos, ACVs hemorrágicos. Muy común. Interconsulta, ¿qué? ACV hemorrágico, plaquetas 20.000, 2 días, ¿ya lo he transfundido? Por favor, menos de 20.000, hemorragia espontánea, hemorragia vía digestiva alta, puravato, cerebral, interna, toda la orina sangre, transfunde después si quiera, hombre. Ya. Pero como dice, alteración de la conciencia ya, neurología. ¿Qué más tendrá? No me interesa, neurología. No te interesa ver si tiene plaquetopenia o si es una infección que le está generando alteración del cerebro, no. O un problema metabólico, una hipoglicemia, no. Alteración de conciencia, interconsulta neurología, se acabó, me voy. Mi café. ¿Qué más se muere todo, mi señora, yo hice todo lo posible. Gracias, doctor. Si todavía te agarré, trae tu café, tu té. Pero hay un Dios que todo lo ve, por si acaso. Así que después, tu leucemia, después, qué cosas te pasaron. Pero acá pagamos todo lo que hacemos, así que pórtate bien. No es una amenaza, es un consejo de Dios.
esa se llama púrpura trombocitopénica. Mírame, púrpura porque vas a presentar manchas. Trombocitopénica, ya pues si no es difícil de pensar, no hay pocas plaquetas. Autoinmune, pues, porque hay un ataque de los glóbulos blancos hacia tu propio plaqueta. ¿Ya? Muy bien, la púrpura también se llama PTI, ¿ya? Porque hay PTI y PTT. Entonces, esta también se llama PTI, púrpura trombocitopénica idiopática. Muy bien, hay anticuerpos contra anticuerpos plaquetarios, hay destrucción excesiva de las plaquetas, ¿ya? Es común en niños, lo vas a ver si eres pediatra, si eres hematólogo, pero especialmente llega a los pediatras, quienes están todo el día en las guardias, en la emergencia, y secundariamente lo ven en los doctores. Así que si vas a ser pediatra, ahí. Muy bien, también se puede ver en mujeres, ¿no? Entre edades medias de 30 a 59 y en personas muy mayores, más de 60, pero el grueso de la población son los niños. Muy bien, también hay idiopáticas por el Helicobacter pylori, el VIH, y van a ver cuál es en realidad, independientemente de la causa, anticuerpos contra la glicoproteína 2B3. Contra esta glicoproteína que va a ayudar a la unión de plaquetas completas. ¿Ya? Muy bien. Como hay destrucción aumentada, va a haber gran producción de megacariocitos en la médula ósea. Y la clínica, sangrados por la nariz, encías, viene la paciente de la posta. Uy, doctor, a la semana está que sangra el hijo. 3 veces, ¿cómo, señora? Es paracetamol, señora. Y luego se toman fotos. Así, ¿qué irán a hacer? Dios acoge esas poblaciones. Pero ya está por la posta. Equiposis, sangrado de encías, epistaxis. En su historia clínica no ponen así, ponen viene porque le sangra la nariz. ¿Qué es? Epistaxis, pues por eso lee libros. Ustedes no leen clínicas, no les interesa. Son doctores y no les gusta leer semiología. Son médicos. Epistaxis, viene porque sangra por las heces. ¿Qué es eso? Melena y por melena. Así va. Lo que te ahorraste de un renglón en una palabra. Paciente que acude por epistaxis continua de 3 veces por semana, madre refiere, qué sé yo, le palpa, échate niño, señora venga conmigo, échale el puro a la niña, le palpa de ver cómo se cortará el pneumodal, ecografía entonces, no hay ecografía, pues estudia pues en biología, cómo se ve un esplenomegalia, ya niño, abra la boca, le revisa, pero para eso pues tienes que leer clínica. No sé qué es YouTube. Púrpura dice que la generación Z está un coeficiente intelectual menor que los padres de esta generación Z, porque se han criado con pantallas. Así que hijo, ponte a leer para que mejores ese rendimiento de captación, memoria, etcétera. Que te han hecho tus papás bien. Púrpura trombótica. Ahora nos vamos a la púrpura trombótica trombocitopénica. En este caso, estos pacientes tienen un defecto en la ATS que se encarga de degradar pues, el factor de von Willebrand, ¿no? A sus multímeros ahí. Una vez que ya dejó de sangrar, ya casi, y vamos a degradar. No puede, porque esta proteína está alterada, ¿ya? Entonces, dice que esta ADA3 degrada los multímeros del factor de von Willebrand, ¿ya? Puede generar infartos en el corazón, en el cerebro y en el riñón, produciendo oclusiones. Claro, produce trombos, pero también puede producir hemorragias. ¿Por qué? Porque se consumen, se usan muchas plaquetas, se llama trombocitopénica, ¿ya? Y trombótica porque produce los trombos. O sea, produces tantos trombos que empiezas a perder la cantidad de plaquetas circulantes y te da trombocitopenia, ¿ya? ¿Qué
manifestaciones clínicas? Lo mismo, púrpura, petequias, hemorragia vaginal, cefalea, convulsiones, y también puede producir infarto. O sea, hay una paradoja ahí, transfusión y hemorragia. Deficiencias del factor del von Willebrand. Bueno, el von Willebrand es esta proteína que ayuda en el primer anclaje cuando el colágeno se expone y se une a estas plaquetas a través de la lipoproteína 1. ¿Ya? La lipoproteína 1. Pero estos pacientes tienen un defecto cromosómico que va a hacer que no produzcan pues bien esta proteína. ¿Ya? No es justo en qué cromosoma está, pero el 70%, o sea, hay 3 grados de von Willebrand, grado 1, 2 y 3. El 1 y 2 son leves, usualmente no necesitan tratamiento, pero el 3 sí, ¿ya? El 3 sí es el más severo, necesita requiere tratamiento. Por ejemplo, el 70% son autosómicos dominantes, significa que un alelo tiene que ser dominante. Se junta portador con uno que no es un alelo dominante y tiene el 50% de probabilidad de tener hijos con von Willebrand, ¿ya? Y estos pueden afectar. Ellos se han juntado normal o mal normal. Este es el 70% de los casos. Luego tiene el juntado, pero es recesivo. Y si se juntan dos recesivos, o sea, dos progenitores, portador recesivo, tiene el 25% de probabilidad de generar un hijo con los dos alelos recesivos juntados, generar el tipo de enfermedad, que es el más raro felizmente, y va a tener hemorragias gastrointestinales severos, al baño, hacer exposición y vamos a hacer. Bueno, factores de la coagulación, hereditarios también, tienes ahí la hemofilia. No es la única, en esta pues hay alteraciones de la producción del factor 8 de la coagulación. Se debe a que hay un defecto, una mutación que se va a heredar. En el cromosoma sexual X, las mujeres generalmente son portadoras y van a transferir ese gen hacia el hijo varón, que es cromosoma sexual XY. Las mujeres, cuando tenemos dos cromosomas X, no nos afectamos. Generalmente son los varones, por tener XY, al no tener otro cromosoma X, el único gen que tienen es el de la mamá, ¿no? Y producen la enfermedad. Son niños, usualmente varones, y al igual que von Willebrand hay grados, desde leve hasta graves, ¿no? La mayoría felizmente son leves, al igual que von Willebrand, y los más raros son los graves, ¿ya? Eso dependerá de qué tanta actividad tenga este factor de von Willebrand, ¿no? Entonces, este factor 8 de la población. Que activa pues el factor 10 hacia con 10 activado, su función. La cascada de la población. Estos niños no van a tener hemorragia, ¿no? No sé si vieron el hijo del zar de Rusia, del último zar de Rusia, de la familia. ¿Cómo se llamaba esa familia? Romanov. Sí. Romanov. Los Romanov tenían su... Ellos pues fueron vivieron la revolución rusa, ¿no? ¿Te acuerdas? Y vino Stalin y dijo, no, ya me explota, vamos a matar a los reyes. Y mataron al rey, mataron a la reina, los llevaron a un cuarto abajo, un sótano. Y les dispararon a todos. El niñito también murió inmediatamente. Y luego, no contentos con habernos matado, botaron sus cuerpos por diferentes zonas de un bosque ahí en Rusia. El mundo estaba por allá. De casualidad, en la historia del mundo nos encontraron los huesos en una, no sé quién estuvo cavando, y hicieron un perímetro alrededor. Y sacaron y vieron los huesos de ellos. Recién ahí les pudieron dar cierta sepultura, después en los años 2000, pero cuando ya había ADN. Y eran de ellos. Bueno, historia de las revoluciones, porque tiene que ser humano. La maldad. Muy bien, hemorragia de tejidos blandos. Esto él corría, ¿no? Bueno, he visto mucho, los militares me gusta mucho la historia universal. Y él se ve, corría, tenía todo su hemartrosis, se
Muy rápido, eso ya lo hice en el paseo. Es el laboratorial para clase de infancia. Sí, se murió, así fue la historia. Él tenía hemofilia A. Era hemofilia. La hemofilia B es el factor 9, ¿no? Hay varios tipos de hemofilia. Hemofilia A, B, 8A, 9B y 11 es el C. Estos son ligados al cromosoma X, ¿ya? Y ahí tienes un cuadro para que diferencien, pues, con estudios de laboratorio que te muestro al final, no lo vamos a conversar, las diferencias entre todos las hemofilias. Bien, seguimos. La coagulación intravascular diseminada. Eso es una. Ya si te das de coagulación, ya estás un paso para que te lleve la pelota. Si te da bien difícil que te salves, ¿sabes? Pero sí he visto que yo admiro mucho a una doctora, ella es por ahora, pero hablando de niños, es de la UCI de la realidad de la doctora Contreras. Ya, el paciente ya, la muerte ya lo estaba llevando un poco ya venía. ¿Qué doctora? Yo lo dejé ahí, ella con paro cardíaco, está abriendo los ojos. La doctora, pero sí, 10 diagnósticos, 15 diagnósticos, la única, 15 diagnósticos. Y cada diagnóstico tenía un tratamiento. Y cada uno era fundamentado. Y se nota, todos los pacientes estaban en rojo y cuando llegaba su turno al día siguiente, el 50%, 60% ya estaba otra vez en luz verde. Nos sacaba de coagulación intravascular determinada, de shock séptico, nos sacaba de acidosis severas, de todo. Así se demuestra cuando un médico lo saca de la. Bien, entonces esta es la coagulación intravascular diseminada. Es una enfermedad desencadenada principalmente por otras enfermedades subyacentes como el shock séptico principalmente, shock hipovolémico grave, cánceres, infecciones severas, meningitis. Entonces, a estos pacientes van a estar en UCI, ahí los vas a ver en UCI. Va a haber una interacción de activación de la vía intrínseca y la vía extrínseca, ¿ya? La vía extrínseca, por ejemplo, en complicaciones obstétricas, hemorragias severas, shock hemorrágico, traumatismo, septicemia grave, bacteremia grave. Y la vía intrínseca a través del factor 12. Recuerda que la vía extrínseca inicia con el factor tisular y la vía intrínseca con el factor 12. ¿Ya? Mecanismos inmunitarios, quemaduras extremas. Entonces ahí tienes. Hay una lesión del tejido, por ejemplo, tienes pus en el riñón derecho y te ha dado una infección estafilocócica de ambos riñones. Porque se fue a la sangre, hizo bacteremia y se metió ahí el estafilococo en tus dos riñones. Porque eres diabético, maltratado. Te dio lesión y eso es un ejemplo de lesión quística, ¿ya? ¿Qué más? Te dio una hemorragia obstétrica y te dio hipoxia tisular de varios tejidos, lesión quística, neoplasias malignas, tienes un cáncer de colon, cáncer de estómago, etc. Entonces, hay una lesión de un tejido. Puede ser también por lesiones endoteliales en el contexto de lupus, en el contexto de infecciones también, quemaduras, etc. Se activan pues las vías del factor 12 y el factor tisular. Y extrínseca, vía extrínseca. Entonces, ya tú sabes que eso desencadena la formación de la vía común. Hay activación de la trombina que tiene como finalidad formar la fibrina y formar tampones estables de coágulos, trombos estables dentro de los vasos sanguíneos. Se forman tantos trombos, tantos miles de toda la vasculatura, que eso va a tener efectos sobre el consumo de factores de la coagulación y plaquetas. Entonces, todos esos multitrombos que están formando están consumiendo tus plaquetas y están consumiendo tus factores de la coagulación. Entonces, aquí va a haber una paradoja entre que formo trombos, pero también voy a producir hemorragias. Las dos cosas a la vez en ese paciente, ¿ya? Va a haber formación
generar hipoxia, isquemia del riñón, te va a dar insuficiencia renal. ¿Por qué vino el paciente? Porque tiene un cáncer de mama o de cerebro, pero le está dando ahorita insuficiencia renal, empate no la usa. O le empieza a dar insuficiencia hepática, daño hepático, ya, el médico ya la usa. ¿Sí? Muy bien, va a haber, como hay oclusión de los vasos, va a haber los glóbulos rojos van a empezar a romperse y va a haber anemia hemolítica microhepática que tapona más y genera más oclusión vascular. Va a haber fibrinolisis también porque hay que generar la disolución en tu sonido y la delegación plaquetaria por el proceso de polimerización de la lipids, de la lipids, y se conjuga pues, entre hemorragias, trombos, hemorragias y trombos. Entonces tenemos destrucción masiva de tejidos, un foco séptico, por ejemplo, una lesión del endotelio en otros casos. Todo a eso activa los factores. Puede ser el factor intrínseco o de la víctima. Le pone, para este caso solamente factor factor tisular vía extrínseca. Va a haber entonces trombos microvasculares diseminados. Como hay lesión del endotelio, se suma la agregación plaquetaria, oclusión vascular, daño isquémico, insuficiencia renal, hepática, ACV isquémico, consumo de factores de coagulación hemorragia isquémica, fibrinolisis, va a haber inhibición de la trombina, agregación plaquetaria, polimerización de la fibrina. Todo esto como producto de degradación de la fibrina en términos generales. Y ahí está la dualidad de acá no puse para que recuerdes que es que la tranquila. Listo, entonces finalmente ahí tienes una visión de un vaso en un corte transversal de un paciente que seguro ya murió. Tiene coagulación, tuvo coagulación intravascular diseminada y es el glomérulo, ¿no? Es un glomérulo que colorea la fibrina y con ello demuestra, dice, los microtrombos que obstruyen adentro de esos capilares de ese glomérulo, ¿ya? Va a haber entonces arteriolas capilares de los riñones, de las glándulas suprarrenales, del cerebro y del corazón. Ahí están los órganos afectados, ¿ya? Pero puede afectar a cualquier órgano. Podemos encontrar los arcos cerebrales, varios puntitos ahí, pequeñitos, pues microinfartos son menos de 10 milímetros de tamaño, ¿ya? 5 milímetros, 3 milímetros, o hemorragias macroscópicas. Se puede dar a ser hemorrágico en la piel, ya que no hay plaquetas, va a haber. ¿Okay? Busque usted la diferencia entre petequia y púrpura. Son distintas las petequias que las púrpuras dermatológicamente. El tamaño es el paciente empieza a saber eso, ya lo llamas al público. Bueno, llamas a la doctora Contreras. Ya, esto le he dejado para que tu casa estudies porque todos casos clínicos te van a decir el TPA es elevado, el TPA